Pues desde aquí mandamos como siempre un saludo a las personas que nos miran por el internet y que el Señor los bendiga. Y hoy la palabra que quiero compartir con ustedes la he titulado La verdad confronta todo lo que es malo. La verdad confronta todo lo que es malo. La verdad, repito, confronta todo lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos y hermanas, vivimos en un mundo caído. En este mundo hay luchas, guerras, conflictos, hay dudas, hay incertidumbre, hay enfermedades, dolor, sufrimiento, muerte y muchísimas cosas malas, ¿verdad? El mal, hermanos, el mal existe en esta tierra desde que nuestros primeros padres cayeron en pecado, desobedeciendo el único mandamiento que Dios les había dado. Fíjate, hoy en día nosotros tenemos muchos mandamientos, pero Adán y Eva solo tenían un mandamiento, y ese mandamiento era que no podían o que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto lo dice la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 15 al 17, dice la escritura, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿dónde lo puso? En el huerto del Edén, porque el propósito de Dios era que viviera feliz en un paraíso eternamente. Y lo puso allí no para que estuviera de brazos cruzados, sino para que lo labrara y lo guardase. Era el supervisor de toda la creación, el hombre. Mandó, verso 16, Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás, porque el día que de él comieres, ¿cuál era el resultado? Ciertamente morirás. Y efectivamente así sucedió, tal como Dios lo había anunciado. Y ustedes y yo sabemos que estamos rodeados de males. Desde esa época, desde Adán y Eva, estamos rodeados de males de todo tipo. Hay males de carácter físico, males de carácter espiritual, males de carácter económico, males de entendimiento, males éticos, males morales. Pero ante tanto mal, hermanos, y ante tanta incertidumbre acerca de lo que nos depara el futuro, hay una luz que nos alumbra, hay una luz que nos alumbra con mucha claridad, y esa luz es la palabra de Dios, ¿verdad? Esta lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz se llama la verdad. La verdad está revelada en las Escrituras. La verdad es luz, la verdad es vida, la verdad es solución, la verdad es salida del problema, la verdad es bendición, bendición rica y abundante. Ese es el resultado de la verdad. Y Jesucristo, hermano, antes de ascender a los cielos, Él se reveló a sus discípulos. Él se reveló como quien es la verdad. Jesucristo es la verdad. Juan capítulo 14, Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos 1 al 6, dice el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos ante la incertidumbre que ellos experimentaban en su corazón. El Señor les habla de que se va a ir al cielo y que no se pongan tristes, ¿verdad? Les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Aleluya, qué promesa más bonita esta, ¿verdad? Que el Señor está arriba preparando un lugar, una morada especial para todos aquellos que le aman y que le sirven, ¿verdad? Y si me fuere, sigue diciendo en el verso 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La promesa de que Cristo va a volver a tomarnos a nosotros para llevarnos al cielo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dice el Señor a sus discípulos. Pero Tomás, por lo visto,
no estaba muy satisfecho y le dice en el verso 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es decir, todavía quedaban dudas en el corazón de Tomás, a pesar de que habían estado 3 largos años con el Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo a Tomás, y a ti y a mí y a todos nosotros, Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que el único camino para ir al Padre, al Dios del cielo, es Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la solución a todos los problemas de la humanidad. Jesucristo es la verdad que confronta también todo lo que es malo para la humanidad. La verdad confronta la mentira. La verdad es de Dios, la mentira es del diablo. Son dos conceptos antagónicos enfrentados. Jesucristo confronta todo lo que es malo para la humanidad a través de la verdad, de su palabra. Jesucristo ha revelado en los evangelios todo lo que es malo para la humanidad. Él lo ha revelado todo, al pie de la letra. Así que si usted lee los evangelios, verá que todo lo que Jesucristo nos dice en su palabra es verdad 100%. Amén. Pero el problema es que el diablo ha engañado a una gran parte de la humanidad. Y la ha engañado para que no crean la verdad, para que crean la mentira. El diablo es un mentiroso tremendo y ha engañado a una gran parte de la humanidad. Lo dice en 2 de Corintios capítulo 4, vaya a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 en adelante, acerca de la proclamación del evangelio, que es la verdad. Dice en el verso 3 del capítulo 4 de 2 de Corintios, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden, entre los que van camino al infierno está encubierto. En los cuales, dice el verso 4, el Dios de este siglo, el Dios con minúscula de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual Cristo es la imagen de Dios. Cristo es Dios mismo que se reveló a los hombres. Y sigue diciendo el apóstol San Pablo, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no nos predicamos a nosotros, sino que predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, dice el verso 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos, dice el verso 7, este tesoro, este conocimiento, lo tenemos en vasos de barro. En vasos de barro, nosotros somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. La humanidad, hermanos, está caída por obedecer al ángel caído, que es el diablo. El evangelio está encubierto entre las personas que se van al infierno porque son incrédulos, no quieren creer. El Dios de este siglo, que es Satanás, los engañó, cegó el entendimiento a Eva. Eva le dio de comer a Adán y Adán también cayó, así como Eva, y también toda la descendencia de Adán y Eva, que somos nosotros, hemos caído, todos hemos caído. El diablo sigue cegando hoy en día, sigue cegando el entendimiento a la gente para que no conozcan la verdad, para que no tengan acceso a la palabra de Dios. Pero la verdad está en la Biblia, revelada claramente. El diablo odia la Biblia, odia la verdad. Por eso en los países comunistas, en los países ateos, los países musulmanes, la Biblia está completamente prohibida, para que nadie conozca la luz de la verdad.
Pero un buen día Dios resplandeció en nuestros corazones, como dice la palabra en el verso 6 del texto que acabamos de leer, y nos abrió el entendimiento y conocimos a Jesucristo. Aleluya. Y entonces ahora vemos espiritualmente lo que hay alrededor de nosotros. Ahora tenemos ese tesoro, el tesoro de la verdad, lo tenemos guardado en vasos de barro para no vanagloriarnos, para mantenernos siempre humildes como Dios quiere. Somos nosotros esos vasos de barro que tenemos ese tesoro guardado con cuidado. Sabemos, hermanos, que el orgullo, la autosuficiencia, el creerse superior a los demás es lo que hace que la gente caiga en pecado. El diablo es el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. San Juan capítulo 8 versículo 44 y 45. Miren lo que el Señor le dice a aquellos judíos que eran muy religiosos, pero que bueno, que no querían aceptar la verdad. La verdad, como digo, confronta. La verdad confronta todo lo que está malo en el corazón, en la mente de las personas. Y Jesucristo, viendo que le rechazaban y viendo que no aceptaban, que aquel grupo de personas, judíos, escribas y fariseos, no aceptaban la verdad, entonces el Señor les dice: vosotros, verso 44, sois de vuestro padre el diablo. Miren qué declaración más fuerte, qué declaración más dura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué más? Padre de mentira. Ese es el diablo. Y Jesucristo les dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así hay muchas personas, ¿verdad? No quieren creer la verdad. Son hijos del diablo, están llenos de incredulidad y no quieren renunciar a la incredulidad, quieren seguir siendo incrédulos. Y el Señor Jesucristo le habla clarito a esta gente, ¿verdad? Y a todos los incrédulos hoy en día también por la palabra le habla. Todos los humanos, hermanos, todos los seres humanos tenemos una tendencia, tenemos una inclinación a hacer lo malo, tenemos una inclinación a la vida fácil, a la vida sin reglas, a la vida sin compromiso. Queremos evitar todas las luchas, no queremos esforzarnos, y el diablo se aprovecha de esa debilidad humana. El diablo se aprovecha de esa debilidad humana que todos como hombres y mujeres de carne y hueso tenemos. El diablo engaña a la gente con muchas mentiras, muchísimas mentiras de muchos colores, diversas. Por ejemplo, una de las mentiras que el diablo le lanza a la gente es: no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Allí te van a robar tu dinero. Otra mentira que el diablo le mete en el corazón a la gente es: no vayas a la iglesia porque ahí te van a prohibir fumar, ahí te van a prohibir mirar pornografía que tanto te gusta. Y el diablo sigue buscando argumentos de todos los colores para impedir que la gente conozca la verdad. También le dice el diablo a la gente: si vas a la iglesia, tus amigos se van a burlar de ti, te van a decir: aquí tenemos al curita, aquí tenemos al monaguillo, al beato, al aleluya, se van a reír de ti, entonces mejor que no vayas a la iglesia. Argumentos que el diablo mete en la mente y en el corazón de muchas personas. También le dice: los cristianos son todos unos hipócritas. Y el diablo, hermano, sabe generalizar. Y puede ser que haya algún cristiano que sea hipócrita, pero no se puede generalizar y no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. El diablo sigue metiendo argumentos y le dice a la gente: después de la muerte no hay ni cielo ni infierno. El cielo y el infierno están aquí. ¿Cuántos han oído esa expresión? ¿Verdad? Muchas personas. También le dice: deja de ir a la iglesia. Eso cuando seas un viejito, entonces ve a la iglesia, pero ahora no seas tonto, disfruta de la vida. También le dice el diablo a la gente: la iglesia es para gente inculta, eso es para mujeres, para niños, pero no para hombres. Esos argumentos vienen del mismo diablo, hermanos.
El diablo manda esos argumentos y muchos otros parecidos, los manda a la mente de las personas. O también, tal vez, los mismos siervos de Satanás, la gente que no aman a Dios, que son incrédulos, son utilizados por el mismo diablo para lanzar esos argumentos a la mente de aquellas personas que están deseando buscar de Dios. Porque el diablo lo que quiere es impedir que la gente conozca a Dios, que la gente entienda la verdad. El diablo lo que quiere es que la gente siga esclavos de la mentira. Y hermanos, la verdad es progresiva. La verdad es progresiva, es decir, la verdad va de menos a más. La verdad es como las matemáticas. Primero el niño aprende en el colegio a sumar. 2 más 2 son 4. Después que ha aprendido a sumar, lo enseñan a restar. Si a 4 le quitas 2, ¿cuánto te quedan? Pues 2. Y así el niño va aprendiendo, aprendió a sumar, aprendió a restar y ahora aprende a multiplicar, después aprende a dividir, después aprende los quebrados, después aprende las álgebras y finalmente ese niño es un experto en matemáticas. O sea que a medida que va estudiando, su conocimiento se va ampliando. La primera verdad que toda persona debe de aprender es que el pecador que está perdido, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Esa es la primera verdad que todos tenemos que aprender, que somos pecadores, que estamos perdidos, sin fe, sin Dios, sin salvación. Lo dice el mismo Dios en su palabra, la Biblia, en Romanos 3:23. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice ahí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos, sin excepción. El único que no pecó, ¿quién fue? Jesucristo, ¿verdad? Pero todos los demás hemos pecado. Unos han pecado más, otros han pecado menos, todos hemos pecado. Esa es la primera verdad. Esa verdad confronta cualquier mentira que la persona pueda tener en su mente, en su corazón respecto de su salvación. Porque el diablo mete mentiras en la mente de las personas. Pero reconocerse pecador, eso va contra el orgullo. Y como todos, en cierta manera, por estar en una naturaleza caída, tenemos cierto orgullo en nuestro corazón, reconocer que somos pecadores, eso es un ataque al orgullo de la persona. Al orgullo de la persona que se justifica. Porque por naturaleza, el ser humano enseguida se justifica, se defiende. Pero ante Dios no nos podemos defender porque estamos perdidos. Si una persona está perdida en su pecado y no lo quiere reconocer, jamás va a orar a Dios buscando salvación, porque él piensa que es salvo. No tiene conocimiento del pecado. El Salvador lo pide una persona que reconoce que con sus propias fuerzas no se puede salvar. Ese es el estado de todos nosotros, ¿verdad? El que hemos tenido antes de conocer a Cristo. Por nuestras propias fuerzas no nos podemos salvar. Todos han oído los terremotos que sucedieron en Siria y en Turquía estos días, ¿verdad? Miles de edificios de 8, 10 y 12 plantas se han venido abajo y la gente que estaba allá adentro han quedado debajo de esas montañas de escombros. Ellos no se pueden salvar a sí mismos. Quieren salir de esa sepultura donde están debajo de tantos escombros y gritan y piden auxilio, pero ellos no se pueden salvar, no se pueden salvar. Necesitan que alguien fuera de ellos venga a salvarlo, ¿verdad? Esa es la realidad. Y bueno, han encontrado personas vivas después de 4 o 5 días ahí debajo de esa montaña de escombros y los rescatistas los han rescatado. Pero si no hubiesen rescatistas, ellos se hubiesen muerto ahí. Lo mismo está la humanidad, ¿verdad? Estamos perdidos, todos estamos, bueno, ya nosotros los que hemos entregado nuestra vida a Cristo ya estamos fuera del peligro, estamos salvos, ¿verdad? Pero hay muchas personas que están perdidas y necesitan reconocer que están perdidos,
¿verdad? Los que están debajo de esas montañas de escombros de los terremotos, ellos admiten que están perdidos, que si no viene alguien a salvarlos, ellos van a morir de hambre o de frío en ese lugar. Pues espiritualmente es lo mismo, ¿verdad? La persona que reconoce que está perdido y que no se puede salvar espiritualmente, pues ya está dando los primeros pasitos, ¿verdad? Reconocer que has pecado, poco o mucho, es necesario. Ese es el segundo paso. Reconocer que estás perdido, reconocer que has pecado. El primer paso, como digo, hablando de las matemáticas, el primer paso es sumar, el segundo paso es restar, hablando de matemáticas. En el segundo paso, el asunto de la salvación es: me arrepiento de mi vida de pecado, renuncio a todo lo malo. Cuando una persona se da cuenta que está perdido en pecado, porque es adúltero, fornicario, mentiroso, engañador, ha robado, ha hecho cosas malas, cuando una persona reconoce su pecado, lo que tiene que hacer es renunciar. Si no renuncia a su pecado, de nada le sirve orar. El tercer paso en las matemáticas es aprender a multiplicar, pero el tercer paso en la vida del cristiano es aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. O sea que cuando la persona da esos tres pasos, si los ha dado de corazón, ya puede decir: soy salvo, tengo la vida eterna, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Todo eso por los méritos de Jesucristo, no por los méritos de ninguna persona. Entonces son tres pasos. Primero, reconocerse pecador, que está perdido, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están perdidos, ya están destituidos de la gloria de Dios. Reconocerse pecador. El segundo paso es arrepentirse. Cuando uno reconoce: sí, reconozco que soy un pecador, no es suficiente reconocerlo. Hay que decir: renuncio al pecado, y renuncio de todo corazón. Cuando la persona renuncia al pecado, porque muchos reconocen, cuando usted le predica la palabra de Dios: sí, yo reconozco que soy un pecador. Bueno, pues si reconoces que eres un pecador, lo que tienes que hacer es arrepentirte. No puedo, más adelante, y empiezan con excusas, aplazando el arrepentimiento para más adelante, y ese más adelante probablemente nunca llega. Entonces, arrepentirse de corazón es el segundo paso, y el tercer paso es aceptar a Cristo como el Salvador, porque tú no te puedes salvar por tus propias obras. Así que hemos dicho que la verdad es progresiva, y con esos tres pasos, cuando la persona da esos tres pasos, reconoce que es pecador, renuncia al pecado y acepta a Jesucristo como su Señor. Cuando la persona da esos tres pasos de todo corazón, podemos decir que la persona ya pasó de muerte a vida, ya es un hijo o una hija de Dios si es una mujer. Y la persona salva también es obediente, porque cuando uno está agradecido con Dios por la salvación que Él nos ha dado, nos volvemos obedientes y comenzamos a avanzar, comenzamos a conocer la palabra de Dios para mejorar todo lo que podamos mejorar. Y el siguiente paso, después de haber dado esos tres pasos, de reconocerse que es un pecador, de arrepentirse de sus pecados y de aceptar a Jesucristo como su Señor, el siguiente paso es el bautismo en agua. No el bautismo de la Iglesia Católica, porque ese bautismo no sirve. Bautizar los niños, bautizar los bebés no es correcto. La Biblia dice: el que creyere. ¿Y cómo le vas a decir a un niño que crea si todavía no entiende? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no. Esto lo dice Marcos capítulo 16, versículo 16 también. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, seguro. Mas el que no creyere, ¿qué pasará con él? Será condenado. Así que el siguiente paso, después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es bautizarse en agua y la Santa Cena. Y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, dice la palabra de Dios. Entonces esos son los pasos previos que hay que dar para entrar a formar parte de la familia de Dios. Y hermanos, como dice el título del mensaje, la verdad confronta todo lo que es malo. La verdad confronta todo pensamiento, toda idea, todo concepto que es malo.
Y una vez que la persona ha sido bautizada en agua por inmersión y toma la Santa Cena, esa persona continuará dando pasos y mejorando su cristianismo con el estudio de la palabra, como es el lema que nosotros tenemos escrito aquí en esta viga, ¿verdad? Mejorando lo mejorable. Tenemos que seguir mejorando lo mejorable. No nos podemos quedar estancados. Y hemos predicado una y mil veces que sin santidad nadie verá al Señor. Esto lo dice la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dice ahí? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, sin pureza, nadie verá al Señor. Tenemos que pasar por las aguas del bautismo y dejar atrás todo pecado y entregarle la vida al Señor. La verdad confronta todo pensamiento equivocado, toda idea mala. Y una vez que la persona ha sido bautizada en agua por inmersión y toma de la Santa Cena, como digo, continuará dando pasos, continuará mejorando su cristianismo con el estudio de la palabra de Dios. Tiene que estudiarla. Y hemos predicado eso, que sin santidad nadie verá al Señor, porque lo dice la palabra. La santidad es la pureza. Y la santidad, hermanos, cuando la Biblia habla de santidad, de pureza, podemos decir que la santidad tiene dos aspectos. La santidad o la pureza tiene dos aspectos. El primer aspecto de la santidad es instantáneo, en el momento. Y el segundo aspecto de la santidad es progresivo, que se alcanza poco a poco. El primer aspecto, como digo, es instantáneo. Eso quiere decir que cuando el hombre reconoce que es un pecador, renuncia al pecado y se arrepiente de corazón y recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador, en ese momento, si su decisión ha sido auténtica, en ese momento pasa de muerte a vida. En ese momento pasa de ser un hijo del diablo a convertirse en un hijo de Dios. En ese momento se convierte en un santo, en una santa si es una mujer. No por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios mira a esa persona recién convertida, Dios la mira a esa persona como si no hubiese pecado nunca, porque se le regala la santidad de Cristo. Se le atribuye a esa persona la santidad de Cristo, porque se metió bajo el paraguas, bajo la salvación del Señor Jesucristo. La santidad de Jesucristo le es regalada por gracia a esa persona y a todos los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, arrepentidos de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la santidad, hermanos, la pureza, como digo, es progresiva. Cuando es instantánea en un aspecto, en el aspecto de que si el arrepentimiento ha sido sincero y la persona ha aceptado a Cristo, en ese momento Dios lo mira como si fuera un santo y nunca hubiera pecado, porque le da la santidad de Jesucristo. Pero la santidad o la pureza progresiva tiene que ver más con la persona que ahora es cristiana. Ese aspecto progresivo se va consiguiendo con el paso del tiempo. A medida que la persona va madurando y a medida que la persona va caminando con Dios, estudiando la Biblia, va aprendiendo cosas que no sabía y ahora empieza a mejorar como cristiano. A medida que va aprendiendo y a medida que va conociendo la verdad, su vida va cambiando a mejor, ¿no es cierto? Amén. La verdad va confrontando poco a poco malas actitudes que el cristiano arrastra de su pasado, ¿verdad? Porque todos hemos tenido un pasado de pecado. La mayoría de nosotros hemos nacido en una familia católico-romana y traemos costumbres, estilo de vida, maneras de ser, falsas doctrinas, arrastramos del catolicismo romano. Pero la verdad, el estudio de la palabra va confrontando las malas actitudes que el cristiano arrastra de su pasado. Costumbres, tradiciones, malos hábitos pecaminosos, todo eso lo traemos cuando venimos a Cristo. Y eso también el Señor lo quiere ir santificando para que esa santidad progresiva comience
a madurar en la vida de cada persona. La verdad, dice, la verdad, hermanos, la verdad es como cuando sale el sol por el horizonte después de una noche oscura, ¿verdad? En la noche oscura no se ve nada, pero cuando empieza a salir el sol por el horizonte, las tinieblas comienzan a desaparecer y la luz comienza a inundar toda la tierra. A medida que el sol es tipo de Cristo, ¿verdad? La Biblia dice que el sol es tipo de Cristo. Y cuando el sol se levanta por el horizonte, las tinieblas desaparecen, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando estábamos en una noche oscura, al tiento que no sabíamos nada, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, es como que vamos viendo la realidad. La verdad confronta lo que está mal en la vida de cada persona. La verdad va penetrando en la vida de la persona según la persona vaya aceptándola y dejándola entrar en su corazón, porque Dios no se mete en la vida de la persona sin el permiso de cada persona. Dios nos ha dado el libre albedrío a todos y todos podemos rechazar la verdad. Cuando la verdad empieza a alumbrarnos, podemos decir, no, yo quiero seguir en tinieblas. Pero el hombre y la mujer que ama a Dios dice, sí, claro, necesito la verdad, necesito salir de las tinieblas, necesito encontrar a Cristo. A veces, hermanos, hay verdades que confrontan cosas malas que existen en nuestra vida y nosotros por voluntad propia resistimos la verdad, aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos, resistimos la verdad, porque hay verdades que se nos atragantan, que no las podemos digerir, están ahí en la palabra, pero no las podemos digerir. Decimos, eso es demasiado fuerte. A modo de ejemplo, hermanos, yo les voy a contar 3 verdades que me confrontaron a mí, cosas malas que habían en mi vida y que por algún tiempo yo resistí esas verdades. Yo no las quería aceptar. Yo ya era cristiano, yo me convertí, como saben la mayoría de ustedes, en el año 1976, cuando tenía 22 años, 22 años, 23 casi, me convertí a Cristo. Yo ya era cristiano, me había entregado a Cristo, me había hecho cristiano evangélico, me había bautizado en agua y estaba incluso hasta sirviéndole al Señor en la iglesia, pero todavía me quedaban ciertas cosas que había que sacar de mi vida. No era la voluntad de Dios que estuvieran ahí. Y la primera verdad que yo resistí, porque la verdad me confrontaba, ¿verdad? Por algún tiempo, cuando yo me convertí a Cristo, es que yo no quería tirar los ídolos católicos, las imágenes que tenía en mi casa, porque cuando vengo de una familia católico-romana que nos enseñaban a adorar las imágenes, teníamos el corazón de Jesús, la Virgen del Carmen, el rosario, estampitas y tantos cachivaches y tantas cosas de la Iglesia Católica que son pura idolatría, y tantas vírgenes y tantas cosas, y los escapularios, las estampitas, el rosario, todo eso lo tenía yo, y yo lo tenía como si fuera un tesoro, ¿verdad? Como algo, como le pasa a la mayoría de los católicos, que tienen su virgencita, su estatua, su corazón de Jesús y un montón de cosas. Todo eso, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo sabía que todo eso estaba mal, porque había leído la Biblia. Pero como desde niño me habían enseñado a rezarle a los ídolos, a mí me parecía, el pastor me decía, quema todo eso y tíralo a la basura. Y a mí me parecía que eso era una profanación, que eso era un sacrilegio, porque todavía tenía las mentiras de la idolatría de la Iglesia Católica, las tenía arraigadas en mi corazón. Y sabía que eso estaba mal, pero tenía miedo de tirar y de deshacerme de todas esas imágenes, porque el temor a las mentiras que me habían enseñado, si tiro eso, una maldición me va a venir, Dios me va a castigar, y todo ese tipo de pensamientos estaban en mi mente. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues las descolgué de la pared de donde las tenía colgadas, las descolgué, y no me atreví a tirarlas a la basura,
porque tenía miedo, todavía seguía venerando y respetando esas imágenes como si fuera algo santo de Dios. Entonces, bueno, descolgué las imágenes, el rosario, el corazón de Jesús y las virgencitas que tenía en la pared y las guardé en un baúl. Allí se quedaron guardadas y yo seguí adelante con mi cristianismo. Yo pensaba que descolgándolas de la pared, pues no me atrevía a tirarlas a la basura y mucho menos a quemarlas. Pero un par de años más tarde ya yo me había olvidado de esos ídolos y ya yo había madurado, yo había crecido como cristiano. Ya había madurado porque estaba leyendo la Biblia, yendo a los cultos, y de repente un buen día me acuerdo que todavía tenía aquellos ídolos guardados allí en el baúl. Y entonces ya yo estaba fuerte en el Señor, había digerido esa verdad en su totalidad, y cogí los ídolos y los destruí completamente y sentí el alivio y el descanso de estar fundamentado en la verdad. Al principio se me atragantó esa verdad. No tendrás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos. Lo dice la palabra, Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y sigue la Biblia hablando muchísimo acerca de la idolatría. Pero esas verdades al principio se me atragantaron y, como les decía, no las pude tirar a la basura, sino que las guardé en un baúl. Y al pasar un par de años, pues descubro que todavía esas imágenes estaban ahí, y entonces ya yo estaba fuerte y dije, fuera con ellas, a la basura, y me deshice de todos los ídolos que tenía. Si uno ora y si uno lee la Biblia, uno va a crecer para dejar de resistir la voz de Dios, que nos habla por medio de la palabra. Si uno ora y si uno sigue avanzando, si se queda estancado, pues no va a crecer. Pero gloria a Dios que yo seguí creciendo, seguí madurando y seguí estudiando la palabra de Dios, y poco a poco el Señor me fue dando fuerza para deshacerme de todo lo que no le agradaba a Dios. Yo seguí creciendo y mejorando en lo espiritual y oraba cada día, como cada uno de nosotros debe orar cada día, para saber si todavía queda algo malo en nuestras vidas, que hay que sacarlo. Dios me ayudó, Dios me fortaleció para vencer la idolatría. Al principio de mi cristianismo se me atragantó, pero después el Señor me dio fuerzas porque yo seguí avanzando. Gloria a Dios. Esa fue una verdad que yo resistí al principio en el primer y segundo año de mi cristianismo. Una segunda verdad que yo no conocía. Esta primera verdad sí la conocía, pero después había una segunda verdad que estaba revelada en la Biblia, pero yo no la conocía. Yo no la conocía porque no había estudiado la Biblia en profundidad, y esa otra verdad tenía bloqueado mi crecimiento espiritual, mi crecimiento matrimonial, mi crecimiento familiar. No avanzaba, las cosas no me iban bien con mi esposa, porque yo me ocupaba tanto de las cosas de la iglesia que tenía a mi mujer un poco abandonada, y entonces, como consecuencia de ese ocuparme tanto de la iglesia y medio abandonar a mi mujer, pues habían problemas con frecuencia y discusiones. Yo era un cristiano sincero, era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Así hay muchas personas hoy en día. Son cristianos sinceros, pero están sinceramente equivocados respecto de alguna verdad que revela la palabra de Dios. Yo estaba equivocado y estaba resistiendo la verdad sin darme cuenta, por no haber estudiado la Biblia a fondo. Yo estaba preocupado con mi esposa y decía, Señor, ¿qué está pasando con esta mujer? No quiere que yo evangelice y que yo predique. Pero yo equivocadamente pensaba que mi esposa se oponía a que yo evangelizara, a que yo le dedicara tiempo a las personas. Pero no era eso. El problema es que yo no le dedicaba tiempo a ella, y el Señor me mostró que no era ella el problema, sino que el problema era yo, que yo era el que le estaba fallando,
y el Señor un día estudiando la palabra me llevó a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, donde la palabra de Dios me abrió los ojos y dije, ay Dios mío, era yo el que estaba equivocado. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, allí hay una verdad como un castillo para todos los hombres y mujeres de Dios y para todos los que aman al Señor. Primera de Pedro 3, 7. Cuando yo leí este versículo a fondo, porque ya yo lo había leído, pero lo había pasado por alto, pero cuando me detuve a leerlo detenidamente, dice, vosotros maridos, yo era el marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Y la última frase, las últimas líneas de este versículo fueron las que me impactaron. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí caí yo en la cuenta y digo, o sea que yo le oraba al Señor para que las cosas fueran bien en mi matrimonio y no iban bien. Entonces la razón, entendí que yo no le estaba dando honor a ella como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces mi oración, a pesar de que yo oraba, mi oración chocaba con el techo y no pasaba del techo para arriba. El Señor me mostró que la amara y que le dedicara más tiempo para que mi oración pudiera llegar al trono de la gracia. Ese versículo me ayudó muchísimo. Entonces, la verdad nos confronta las malas actitudes, tanto de las malas actitudes que somos conscientes como de las que somos inconscientes. Los malos conceptos que tenemos en la cabeza, el mal concepto que yo tenía, o sea, el miedo que yo tenía a deshacerme de los ídolos, yo sabía que eso estaba mal, pero no tenía fuerza. En cuanto al segundo aspecto del que le estoy contando, del trato a mi esposa, pues ese yo no lo sabía, yo era sincero y yo decía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no marcha el matrimonio como Dios manda? Y claro, era porque yo me ocupaba tanto de la gente que me olvidaba de mi esposa. Y el Señor me abrió los ojos, y cuando me abrió los ojos cambié mi manera de pensar, y entonces el matrimonio comenzó a mejorar. Cuando la verdad revelada en la Biblia le confronta una mala actitud, un mal comportamiento, un mal pensamiento, hermano, lo que tiene que hacer es rendirse a la verdad y no luchar en contra de la verdad. Amén. Y la tercera verdad revelada en la Biblia, bueno, el Señor me ha tratado durante estos 40 y tantos años que llevo sirviéndole, la tercera verdad revelada en la Biblia que me confrontó a mí ya como pastor, ¿verdad? Porque también hay pastores que tenemos errores, ¿verdad? Los pastores somos seres humanos de carne y hueso y nos podemos equivocar. La Biblia no se equivoca nunca, pero los hombres sí que nos podemos equivocar, incluso siendo pastores, o podemos tener miedo de predicar determinada doctrina por miedo a la reacción de la gente. Y la tercera verdad era el uso del velo en la cabeza de la mujer para orar y profetizar. El uso del velo en la cabeza de la mujer para orar y profetizar. El Espíritu Santo me estaba inquietando desde hacía algún tiempo sobre ese tema para que yo fuera valiente y lo predicara sin miedo a la reacción de la gente, porque yo tenía miedo, digo, uy, si predico esto que está en la Biblia, sí, es verdad que está ahí, pero si lo predico la gente se va a enfadar y va a decir que no, que estoy loco, que eso ya no se usa, que eso no está bien. Entonces yo estaba entre la espada y la pared. Por un lado el Espíritu me estaba inquietando y cada día esa inquietud iba en aumento y yo la sentía en mi corazón y el Señor me decía, predica eso, Primera de Corintios capítulo 11, predícalo, porque yo cada vez que iba a predicar, o siempre lo hago, antes de predicar siempre me pongo a orar y le digo, Señor, muéstrame lo que tú quieres que yo le predique a la gente. Tu palabra es la verdad, yo la quiero predicar en su totalidad, pero esa parte yo no la había predicado nunca, hasta hace como unos 10 años aproximadamente. Entonces yo no la había predicado y el Espíritu me llevaba una y otra vez
a ese pasaje de la Biblia y eso me estaba incomodando. Yo me sentía que bueno, si lo predico esto va a traer consecuencias, y Dios me hizo entender que si yo no era capaz de predicar todo el consejo de Dios, hermanos, los pastores tienen que predicar todo el consejo de Dios, y esto no lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo. Miren lo que hizo el apóstol San Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 27. El apóstol le dice a la iglesia, Hechos 20, 27, le dice: porque no he rehuido a anunciaros. ¿Qué es lo que no había rehuido a anunciarles? Todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, no una parte del consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Hay muchas religiones que predican fragmentos, parte de la Biblia, pero no la predican toda, hay que predicarla toda. Y ese pasaje de 1 Corintios 11 a mí se me atragantaba y yo decía, no, si predico esto la gente se va a rebotar, se van a enfadar conmigo y se van a marchar de la iglesia. Pero a veces el Espíritu Santo nos lleva y nos pone entre la espada y la pared para saber si estamos del lado de Dios o estamos del lado de la gente, porque muchas veces Dios nos pone entre la espada y la pared y nos pone en una situación incómoda y difícil para ver qué decidimos nosotros, si vamos por la palabra o vamos por lo que diga la gente. Y hay que perder el miedo al qué dirán. Yo pensaba, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir? Digan lo que quieran, que hagan lo que quieran hacer, pero yo le voy a ser fiel a la verdad revelada en las Escrituras. Y me animé y la prediqué y se produjo lo que yo temía, pero gloria a Dios, porque ya yo me descargué y solté la palabra, no la estaba ahí reteniendo, sino que la solté. Dejé de ser un perro mudo para ser un perro que ladra, ¿verdad? Como dice la palabra. Hay pastores que son perros mudos que no hablan, o que son como perros mudos que no hablan, cuando el perro, dice la palabra de Dios, ha sido puesto para ladrar, para advertir que viene un delincuente, que viene un ladrón. Por eso la palabra habla de los pastores, de los profetas, de los sacerdotes, que algunos, gracias a Dios no todos, son como perros mudos, es decir, cuando tienen que soltar la palabra, no la sueltan por miedo a la reacción de la gente. Entonces hay verdades que nos confrontan claramente y debemos de acabar con el titubeo. Yo titubeaba pensando ¿qué va a pasar? Pero no hay que titubear, hermanos. La verdad de Dios revelada en las Escrituras tiene que estar por encima del hijo, de la hija, del padre, de la madre, de los hermanos, incluso por encima de nosotros mismos. La verdad no debe sacrificar en aras de la unidad. Yo estaba sacrificando la verdad en aras de la unidad para que la iglesia permaneciera unida y para que ninguno se marchara. Pero si yo voy a estar omitiendo y dejando de predicar lo que el Espíritu me dice, entonces eso es una unidad ficticia, una unidad falsa. Todos tenemos, hermanos, todos tenemos vínculos familiares muy fuertes con los hijos, con las hijas, con los hermanos, con las hermanas, con el padre, con la madre. En la casa de mi padre éramos 8 hermanos, 5 varones y 3 mujeres, y todos estábamos unidos. Todos estábamos unidos en la casa de mi padre, como ha pasado en la casa de la mayoría de ustedes. Todos estábamos unidos, los 8 hermanos, 5 varones y 3 mujeres, todos estábamos unidos y teníamos 2 vínculos que nos unían fuertemente. El primer vínculo era el vínculo de la sangre, el parentesco. Todos somos hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre. Por tanto, ese vínculo de la sangre es un vínculo muy fuerte, ¿verdad? Y el segundo vínculo que teníamos en la casa de mi padre era la misma religión. Es decir, todos éramos católicos y cuando nacía un hijo o una hija, todos lo llevábamos a la iglesia católica y bautizábamos el bebé y hacíamos una fiesta. Entonces estábamos unidos por el vínculo de la sangre y por el vínculo de la religión.
Y yo fui, de mis hermanos, de mis 8 hermanos, yo fui el primero que se convirtió a Cristo. Le di la espalda al catolicismo y me hice evangélico. Y le prediqué a mis hermanos, a todos ellos. 2 de mis hermanos también se convirtieron, aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador y todavía le están sirviendo al Señor. Los otros 5 rechazaron la palabra, dicen, no, nosotros vamos a seguir con nuestra religión, con nuestro catolicismo, con nuestras tradiciones. La unidad que había entre los 8 hermanos se vino abajo, se produjo un distanciamiento, se rompió esa unidad que había. Y obviamente todavía nos seguimos hablando porque el vínculo de sangre sigue ahí. Ellos son mis hermanos, aunque no son creyentes, pero bueno, son mis hermanos y mantenemos una amistad como hermanos que son. Pero espiritualmente ya no hay unidad, ya no hay unidad. Antes la religión también nos unía, pero ya la religión nos ha separado. Por eso digo que la verdad, la palabra de Dios no debe sacrificarse en aras de la unidad. Si yo por amor a la unidad entre mis hermanos sigo siendo católico, entonces estoy en contra de la voluntad de Dios, no estoy siguiendo la verdad. Si se rompe la unidad de la familia por seguir la verdad, si se rompe la unidad de la familia por seguir la verdad, eso no es un problema. Repito, si se rompe la unidad de la familia por seguir la verdad revelada de las Escrituras, eso no es un problema. El gran problema sería que se rompiera la comunión con el Espíritu Santo. Ese sí es un problema, romper la comunión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad. Ese es el verdadero problema. Pero romper la relación religiosa con la familia, ese no es un problema. 5 hermanos de sangre me dieron la espalda cuando me hice evangélico, pero Dios me ha dado, hermanos, muchísimo más que lo que perdí. Me ha dado muchísimo más. Ahora tengo cientos de hermanos y hermanas en la fe. Aleluya. Y esto que les acabo de contar, estas 3 verdades que les acabo de contar, o 3 asuntos en los que el Espíritu Santo me confrontó a mí con la verdad, yo no sé en qué aspectos el Espíritu Santo le está confrontando a usted con alguna verdad que usted no puede digerir o no quiere digerir, porque el Espíritu Santo nos confronta a todos con la verdad de la palabra de Dios. Luego hay personas que, aunque sea un poco a trancas y barrancas, la digieren y la aceptan. Y hay otros que dicen, no, eso no lo recibo yo. Y a lo mejor están por un tiempo resistiendo una gran verdad. La verdad confronta todo lo malo que hay en nuestras vidas. Yo no sé, como digo, en qué aspectos el Espíritu Santo le estará confrontando a usted, pero seguro que el Espíritu Santo les está confrontando a cada uno de ustedes que tiene todavía cosas pendientes, ¿verdad? Si ya lo arregló todo, entonces usted tiene paz de Dios en el corazón. Pero si tiene asuntos pendientes, si tiene algunos pecados, algunas actitudes, algunos comportamientos que no están bien, el Espíritu Santo le va a confrontar. Cuando usted se pone a orar, enseguida a la mente le viene eso que el Señor quiere que usted corrija. Y le viene una y otra vez le sigue viniendo. Pero si usted lo rechaza una y otra vez, al final su mente se queda cauterizada. Hay personas que tienen la mente cauterizada, es decir, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y eso le pasa por rechazar la verdad. La verdad usted la puede a lo mejor rechazar por algún tiempo, pero si usted la sigue rechazando indefinidamente y el Espíritu le habla una y otra vez, mira este aspecto, mira esta actitud que tú tienes, esto está mal, cambia ese comportamiento, y usted sigue resistiendo esa verdad, el Espíritu Santo termina por abandonarle. Usted podrá seguir siendo religioso, pero ya el Espíritu Santo se fue porque usted rechazó 1 y 2 y 3 y 40 veces esa verdad que le estaba confrontando a usted. Entonces yo no sé cuál será la verdad que le está confrontando a usted, alguno de los pecados, alguna de las actitudes o comportamientos que usted pueda tener en su corazón, pero usted tiene que ponerse delante de Dios y decirle, Señor, mira,
he tratado de luchar con esta verdad, se me ha estado atragantando, no la he podido digerir. Señor, quiero acabar ya con esa carga de conciencia, quiero digerir la totalidad de la palabra de Dios, quiero recibirla para mejorar mi vida y para ser ese hombre, esa mujer de Dios que tú esperas de mí que yo sea. Amén. Así que no es lo mismo decir no puedo que no quiero, ¿verdad? Una cosa es no quiero y otra cosa es no puedo. Si usted no puede, pídale ayuda al Señor. Ahora, si usted no quiere, ya eso es harina de otro costado. Tiene que reconocer su orgullo y decir, uy, Dios mío, estoy a punto de caer en lo que es la cauterización de la conciencia. Es decir, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Entonces, mucho cuidado, porque resistir la voz del Espíritu Santo que te habla una y otra vez es peligroso. A lo mejor durante un tiempo el Espíritu Santo te sigue hablando, pero el Espíritu Santo quiere que la persona tome decisiones y mejore lo mejorable. Entonces, el que no quiere mejorar, ni siquiera lo intenta, pero el que sí quiere, lo intenta una y otra vez hasta que lo consigue. Amén. El que ama la verdad, la persigue hasta que la consigue y se apropia de ella en su totalidad. Por eso, hermanos, ya termino diciéndole que luche hasta conseguir tener el 100% de la verdad. No se conforme con fragmentos de la verdad, es la totalidad de la verdad. El 100% de la totalidad, lo que usted tiene que perseguir hasta tenerlo todo. La verdad confronta todo lo que es malo. No resista la verdad como la resistieron los escribas, los fariseos de la época de Jesucristo. Desengáñese leyendo la palabra de Dios. Aleluya. Desengáñese, porque este libro es la verdad 100%. Y si usted lo lee, usted se va a desengañar. Y si no tiene fuerzas para digerir toda la verdad revelada, pídale al Señor que le ayude y Dios le va a ayudar. Dios ayuda a todo aquel que de verdad dice, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar. Señor, ayúdame, me faltan fuerzas, échame una mano. Y el Señor enseguida te ayuda. Amén. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orarle al Señor, que el Señor, aleluya, que el Señor trate con cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Incline su rostro, dígale al Señor en oración, Señor, ¿cuáles son? Dígale, pregúntele al Señor, dígale, Señor, ¿habrá alguna verdad que yo estoy resistiendo? ¿Habrá alguna verdad que yo no quiero aceptarla porque no me gusta o porque es difícil, Señor? Y el Espíritu Santo te habla. Cuando tú le haces esa pregunta al Señor, el Espíritu Santo te habla inmediatamente y te cita. Cosas vienen a tu mente, hábitos, malos comportamientos, falsos conceptos, doctrinas equivocadas, pensamientos que no son de Dios. Te vienen a tu mente y el Señor te dice, esto, aquello y lo otro no me gusta. Pero te deja a ti la libertad para que tú renuncies a todo lo malo. Renuncia a todo aquello que el Espíritu Santo te dice que está mal. Renuncia. No tengas miedo de lo que diga la gente, no tengas miedo de lo que piense, no tengas miedo de lo que vaya a pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Lo importante es obedecer al Señor. 100%, no solamente aquello que es fácil, sino también lo que es difícil. Las verdades que se me atragantan, también tenemos que digerirlas. Ayúdanos, Señor. Oro en este momento, Dios mío, para que todos los hermanos y hermanas aquí presentes, Dios mío, sean tratados por el Espíritu Santo y que esta palabra, Dios mío, redarguya las mentes, redarguya los corazones, Señor, porque sabemos que tú quieres llevarnos a todos a la pureza, a la santidad, porque lo dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Así, mi Dios, queremos llegar
a tener la conciencia tranquila, a tener una conciencia en paz, a estar en paz con Dios. Y cualquier asunto que venga a nuestra vida, Señor, cualquier cosa que tú nos digas que tenemos que mejorar, vamos a poner manos a la obra y mejorar lo mejorable. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Bendecimos la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga y sigan orando en sus casas.